Hola, en este video te voy a explicar en términos simples qué es la inflación, cómo se mide y por qué es importante entenderla bien. Soy Mario Correa, economista con más de 35 años de experiencia en el análisis de la economía, y si quieres saber más acerca de mí, visita mi página que puedes ver aquí abajo. ¿Te importa tu dinero? Si no te importa, puedes mandarme todo lo que te sobre a mi cuenta de PayPal que puedes ver también aquí, pero si de verdad te importa, especialmente si te interesa cuidarlo y protegerlo, entonces tienes que entender bien qué es la inflación, porque la inflación está íntimamente vinculada al dinero y podríamos describirla como una de las principales enfermedades del dinero, como un hongo que lo va pudriendo todo por dentro. Este es un billete de 500 pesos mexicanos que hace un año te alcanzaba para comer 7 días en una fonda sencilla de la ciudad, pero hoy día te alcanza para solo 6 comidas. ¿Qué le pasó al dinero? El billete sigue siendo igual, pero su poder de compra en términos de comidas corridas se redujo. Pero si en lugar de comidas corridas nos fijáramos, por ejemplo, en limones, este mismo billete alcanzaba para comprar casi 11 kilos de limones hace un año, pero hoy te alcanzaría para poco más de 14 kilos. En este caso, el dinero tiene más poder adquisitivo. Entonces, ¿en qué quedamos? Dependiendo de qué tipo de cosas o servicios estemos comprando y de cómo se hayan movido sus precios, nuestro dinero va a ganar o perder poder de compra. Pero como usualmente son más los precios que suben que los precios que bajan, el poder adquisitivo del dinero se va deteriorando con el tiempo. La inflación es un concepto que se refiere al total de la economía y puede describirse como la pérdida que se va acumulando en el poder de compra del dinero, y es algo que afecta a todos en el país, aunque no de una forma pareja. Una persona que gasta una parte importante de su ingreso en comidas corridas, como por ejemplo, alguna empleada de oficina, experimentará una inflación más elevada que una persona que gasta más en limones, como tal vez, imaginemos una ama de casa que cocina para su familia y siempre hace limonada. Para medir la inflación, los organismos encargados de generar estadísticas económicas de cada país construyen y actualizan diversos indicadores de precios, de los cuales hay uno que sirve como referente principal, que usualmente es el índice de precios al consumidor. Para construir este indicador, primero se determina una canasta de bienes y servicios que, de acuerdo a encuestas realizadas entre los hogares, se considera representativa de los gastos que hacen y que incluye desde limones hasta consultas médicas, desde coches hasta renta de casas. De forma periódica se van levantando registros de los precios que integran esta canasta para monitorear su variación, y se le llama inflación al cambio en el valor de esta canasta durante cierto periodo de tiempo, y nos referimos a la inflación de la quincena o del mes o de todo el año. Al interior de la canasta hay renglones que suben o bajan de precio, pero la inflación es el cambio en el valor total de la canasta. En el 2022, por ejemplo, se registró en México una inflación de 7.8%, lo que quiere decir que el valor monetario de la canasta de bienes y servicios del Índice Nacional de Precios al Consumidor aumentó en 7.8%. Lo que a finales del 2021 comprábamos con 100 pesos, a finales del 2022 lo comprábamos con 107.8 pesos. Es decir, necesitamos más dinero para comprar lo mismo, lo que representa una pérdida del poder de compra del dinero por el efecto que tiene la inflación. Es importante entender el concepto de la inflación porque nos afecta a todos y de diversas formas. Imagina que estás ahorrando para comprarte algo, digamos una televisión que cuesta 12,000 pesos. Cada mes logras juntar tus 1,000 pesos y guardarlos en tu alcancía. Cuando juntas los 12,000 pesos, 12 meses después, llegas por tu televisión, pero encuentras que ahora vale 13,200 pesos. El precio de la tele que querías aumentó en 1,200 pesos, es decir, en 10%. Este es un ejemplo de cómo tu ahorro perdió poder adquisitivo, pero la inflación también afecta el poder adquisitivo de tu ingreso. Imagina que en tu trabajo, luego de un año de esfuerzo, te incrementan tu sueldo en 8%, digamos de 20,000 pesos mensuales a 21,600 pesos mensuales. Si la inflación no existiera, entonces el aumento de 8% en tu sueldo sería un aumento de efectivamente 8%, es decir, tendrías 1,600 pesos adicionales a los que ganabas para comprar cosas
que antes no podías alcanzar. Pero ¿qué pasa si la inflación también fue de 8%? Entonces el aumento de tu sueldo apenas compensa la inflación y al final del día te sigue alcanzando para lo mismo que comprabas un año atrás. Es decir, tu poder adquisitivo no cambió a pesar del aumento en el sueldo. Y si en una de esas la inflación es mayor al aumento de tu sueldo, digamos, es de 10%, entonces con todo y aumento terminas comprando menos cosas que las que podías comprar hace un año. Tu dinero compra menos y lo que obtienes por tu trabajo, es decir, tu ingreso, también te alcanza para comprar menos. Como puedes ver, la inflación es un cáncer del dinero, pero falta algo más para entender mejor el tema. Por cierto, si el video te está gustando y pareciendo útil, es buen momento para darle like y suscribirte al canal para estar pendiente de los videos que estaré sacando para explicar temas útiles de economía y finanzas que espero les sirvan bastante. Cuando la inflación, regresando al tema, va en aumento y se sale de los rangos considerados bajo control, se convierte en uno de los temas más comentados en los medios. Y a veces cuesta trabajo entender lo que decimos los economistas porque, por un lado, nosotros nos referimos al índice de precios, es decir, al total de precios de toda la economía, pero los hogares perciben la inflación muy particular de las cosas que compran. Los economistas definimos la inflación como el aumento sostenido en el nivel general de precios, donde la palabra clave es sostenido. Cuando los economistas hablamos de inflación nos referimos a un proceso que se da en el tiempo y no al cambio en los precios que se da de un mes a otro o de un año a otro. Para entender la diferencia, imagina un año con muy mal clima, digamos una fuerte sequía que produce fuertes pérdidas en diferentes cosechas. Esta situación particular producirá un repunte en los precios de muchas verduras y alimentos que se vuelven más escasos y si el resto de los componentes del índice de precios no presenta cambios, entonces el total aumentaría impulsado por verduras y alimentos. Digamos que la inflación general se va del 3 al 4% en ese año. Pero si el año que sigue se normaliza el clima y las cosechas, entonces los precios de las verduras y alimentos regresarían a sus niveles normales, entre comillas, permitiendo una baja en la inflación del siguiente año que digamos regresa al 3%. En estricto sentido y de acuerdo con nuestra definición de economistas, el aumento de los precios del primer año no sería inflación porque se corregiría al siguiente, es decir, no sería sostenido, sino que es un incremento temporal en los precios debido a lo que llamamos un efecto de una sola vez, en este caso la sequía. Pero cuando el índice de precios sube del 3 al 4% y se percibe que ahí se mantendrá en los siguientes 3 a 5 años, entonces tenemos un incremento en la dinámica de los precios, que es lo que llamamos inflación. La inflación genera problemas que van más allá de la pérdida del poder adquisitivo del dinero, ya que se convierte en un obstáculo para la toma de decisiones de las personas y las empresas, lo que afecta negativamente la actividad económica y la generación de prosperidad. Cuando la inflación es muy baja y estable, usualmente no se le pone atención. En países como Estados Unidos, por ejemplo, con una inflación cercana al 2% considerada aceptable y ese 2% es uno de los objetivos que trata de alcanzar y mantener el Banco Central de los Estados Unidos, mientras que en México la meta de inflación para el Banco de México es de 3%. Los economistas decimos que cuando hay una inflación baja y estable, que se espera se mantenga por varios años, junto con algunas otras condiciones que platicaremos en otra ocasión, entonces tenemos un entorno macroeconómico estable. Podríamos imaginar este entorno como manejar de día por una carretera amplia y bien señalizada que te permite ver muy lejos hacia adelante y avanzar a buena velocidad. Pero cuando la inflación comienza a elevarse, usualmente se presenta una mayor variabilidad en los precios, es decir, algunos precios aumentan mucho más que otros, lo que se convierte en una preocupación, en una variable importante para muchas decisiones de las empresas y de los hogares. En este caso estaríamos avanzando, en el ejemplo, sobre un camino sinuoso con poca luz, lo que nos requeriría ir a menor velocidad en las decisiones de negocios. Los economistas decimos que un entorno de inflación elevada acorta el horizonte de planeación de las empresas, lo que propicia decisiones más de corto plazo en perjuicio de la actividad económica. Imaginen todas las decisiones que tiene que tomar una empresa que van desde definir el tamaño adecuado de los inventarios que van a mantener durante el año hasta la cantidad de crédito que van a pedir para sus operaciones, pasando por los precios de sus productos o servicios y por los costos de sus procesos.
Si la empresa no sabe bien si sus costos como rentas y salarios van a aumentar 3 o 10%, si no tiene claro si las tasas de interés que va a pagar por sus créditos van a ser del 5 o del 15%, o necesita un aumento de 10 o 20% en sus precios para seguir siendo rentable sin salirse del mercado, entonces tienen que ir muy despacio con sus decisiones para ir ajustando el curso todo el tiempo. Imagínense tomar una decisión importante como embarcarse en un proyecto grande de 5 años para realizar una ampliación importante en su capacidad productiva en un entorno inestable. Es mucho más difícil tomar estas decisiones y muchas de ellas se cancelan o se posponen por un buen tiempo. En fin, en este video hemos dado un primer vistazo al tema de la inflación que espero ahora entiendan un poco mejor y que les haya servido para tomar mejores decisiones en su entorno personal y de negocios. Hasta la próxima.